El nacionalismo es un movimiento que ha buscado fortalecer y consolidar la identidad y unidad del pueblo, promoviendo valores, símbolos y tradiciones que representan la historia, la cultura y el patrimonio del país. El nacionalismo mexicano surgió con mayor fuerza después de la independencia de México en 1821 y se consolidó a lo largo del siglo XIX y XX, especialmente tras la Revolución Mexicana, momento clave en la redefinición del país. El nacionalismo mexicano tiene varias características destacadas. La recuperación y exaltación de las raíces prehispánicas. Tras siglos de colonización española, hubo un renacer de la identidad indígena y de las civilizaciones originarias como los mexicas, mayas y zapotecas, entre otras. Esto se reflejó en la cultura, las artes, la literatura y la música, buscando rescatar elementos autóctonos como símbolos de orgullo nacional. Promoción del mestizaje. El concepto del mestizaje como una mezcla entre las culturas indígenas y española fue un elemento central en el desarrollo del nacionalismo mexicano. Se consideró que este proceso de integración cultural y racial representaba la identidad del pueblo mexicano como único y diverso. Símbolos nacionales. A lo largo de la historia, el himno nacional, la bandera y otros símbolos patrios se volvieron pilares del nacionalismo, además de eventos como la Batalla de Puebla y las luchas independistas se destacaron como elementos clave para consolidar el orgullo nacional. El indigenismo y la Revolución Mexicana. El nacionalismo mexicano también se vinculó a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la creación de un sistema social más equitativo, especialmente después de la Revolución Mexicana, que buscaba la justicia social y la distribución de tierras. Este nacionalismo no solo se limitó al ámbito cultural, sino que también tuvo implicaciones políticas y sociales, consolidando a México como una nación con una identidad única y luchando por su autodeterminación y soberanía frente a influencias externas, como en la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. El nacionalismo mexicano sigue siendo un componente central de la cultura del país hoy en día. Julio Ituarte Esteva, nacido en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1845 y falleció el 15 de septiembre de 1905. Fue un destacado compositor, pianista y director de orquesta mexicano. Nació en un periodo de profundos cambios políticos y sociales en México, marcado por la inestabilidad de la República, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, que llevó a la instauración del Segundo Imperio Mexicano bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo. Estos acontecimientos influyeron en el desarrollo cultural del país, pues aunque la música europea dominaba los círculos artísticos, comenzaron a surgir esfuerzos para consolidar una identidad musical mexicana. Hijo de Manuel Ituarte Fuentes, tesorero de la aduana de Santo Domingo, y Mariana Esteva González, Julio Ituarte recibió una educación integral que incluyó estudios de latín, griego y música. Inició su formación musical con clases de solfeo y piano bajo la tutela de José María Oviedo y Agustín Valderas. Posteriormente perfeccionó sus habilidades en la Academia de Piano de Tomás León y estudió armonía y contrapunto con el compositor Melesio Morales, una figura clave en la ópera mexicana del siglo XIX. Además, recibió instrucción del pianista español Gonzalo Núñez durante su gira en México. A los 14 años, en 1859, Ituarte debutó como solista en el Gran Teatro Nacional de la Ciudad de México, en un momento en el que los teatros eran espacios fundamentales para la difusión de la cultura y la educación musical. Entre 1860 y 1870 trabajó como pianista preparador con compañías de ópera italiana, lo que lo puso en contacto con el repertorio lírico europeo predominante en la escena mexicana. En 1866 se incorporó como profesor auxiliar en el Conservatorio de Música, institución creada durante el mandato de Benito Juárez en 1866, con la intención de fortalecer la enseñanza musical en México. Impartió clases de piano desde 1868 hasta 1885 y posteriormente de 1897 a 1905.
En 1879 y 1880 dirigió el coro de la compañía de ópera de Ángela Peralta, una de las más célebres sopranos mexicanas del siglo XIX, conocida como el Ruiseñor Mexicano. Durante su carrera realizó giras de conciertos en diversas ciudades, incluyendo Veracruz y La Habana, lo que evidencia la proyección internacional de los músicos mexicanos de la época. Como compositor, Ituarte fue prolífico, creando zarzuelas, música religiosa, obras para voz, piano y coro, además de arreglos y transcripciones de obras de otros compositores. Entre sus obras más destacadas se encuentran las zarzuelas Sustas y Gustos, de 1887, y El Capricho de Concierto Ecos de México, de 1880, una pieza nacionalista que integra melodías y tradiciones mexicanas con una estética romántica, reflejando la creciente búsqueda de identidad musical en el país. También compuso la ópera El último pensamiento de Weber, estrenada el 22 de mayo de 1869. Además de su labor como intérprete y compositor, Ituarte fue un reconocido pedagogo. Entre sus discípulos más notables se encuentran Ricardo Castro, Fernando Fierro y Vicente Lucio, músicos que continuaron desarrollando la tradición pianística y compositiva en México. Su dedicación a la enseñanza y su contribución al desarrollo de la música mexicana lo consolidan como una figura central en la historia musical del país. Julio Ituarte falleció el 15 de septiembre de 1905 en la Ciudad de México, en un periodo en el que el país se encontraba bajo la dictadura de Porfirio Díaz, una época conocida como el Porfiriato, caracterizada por un auge en la infraestructura, el desarrollo cultural y la europeización de las artes, pero también por desigualdades sociales y represión política. Su legado perduró a través de sus composiciones y su impacto en la formación de nuevas generaciones de músicos mexicanos. La obra de Julio Ituarte refleja la evolución de la música en México durante el siglo XIX y su transición entre la fuerte influencia europea y el surgimiento de un nacionalismo musical incipiente. Su producción abarca zarzuelas, piezas para piano, música religiosa, obras corales y arreglos de composición de otros autores. La música de Ituarte se enmarca dentro del romanticismo y muestra una clara influencia de la música europea, especialmente de Frédéric Chopin, Franz Liszt y Gioachino Rossini, aunque también se distingue por la incorporación de elementos de la música popular mexicana. Sus composiciones para piano exhiben un virtuosismo notable, característico del repertorio romántico de la época. Algunas de sus obras destacadas son Ecos de México de 1880, una de sus piezas más célebres. Es un capricho de concierto para piano que fusiona melodías tradicionales mexicanas con una escritura pianística virtuosa, similar a las rapsodias de Liszt. La obra representa uno de los primeros intentos de construir una identidad musical mexicana dentro del repertorio clásico. Sustos y Gustos de 1887 es una zarzuela, género muy popular en México durante el siglo XIX, que sigue la tradición española pero con temáticas y elementos estilísticos locales. Aunque no es tan conocida hoy en día, su importancia radica en la consolidación de la zarzuela como parte de la cultura musical mexicana. Además de estas obras, Ituarte escribió numerosas piezas para piano, canciones y música religiosa. Su trabajo como transcriptor y arreglista también contribuyó a la difusión de repertorio europeo y mexicano en su época. El aporte de Ituarte no solo se limita a la composición, sino también a la enseñanza. Sus alumnos como Ricardo Castro y Fernando Fierro continuaron con su legado, promoviendo el desarrollo del piano y la música de concierto en México. Su obra es una representación clara del esfuerzo de los músicos mexicanos del siglo XIX por crear un lenguaje propio dentro de las estructuras clásicas europeas. Ahora escucharemos Ecos de México, una de sus obras más representativas.
Ahora hablaremos un poco sobre Ecos de México, que es una de las piezas más representativas del nacionalismo musical de México durante el siglo XIX. Es un capricho de concierto para piano, un género que solía mezclar el virtuosismo técnico con la expresividad melódica, al estilo de las rapsodias de Franz Liszt o las fantasías para piano de Chopin. Tiene una duración de aproximadamente de 10 a 12 minutos y tiene una estructura libre con variaciones y transiciones entre secciones. La pieza comienza con un pasaje brillante y virtuosístico, típico de los caprichos de concierto. Este inicio funciona como una especie de fanfarra pianística que establece el tono heroico y grandioso de la obra. El aspecto más característico de Ecos de México es su uso de canciones y danzas populares mexicanas integradas en una estructura de concierto. Algunas de las melodías más reconocibles que aparecen en la obra incluyen La Cucaracha, que aunque esta melodía se popularizó más tarde, existen antecedentes en la época. Cuenta también con canciones tradicionales de mariachi y sones jarochos y fragmentos de himnos o marchas populares del siglo XIX. Estas melodías no aparecen de forma simple, sino que Ituarte las transforma y desarrolla, agregando arpegios, trinos y pasajes virtuosos. La obra culmina con un gran clímax, en el que las melodías mexicanas se combinan con acordes poderosos y progresiones ascendentes, terminando en un final brillante que demuestra el virtuosismo del pianista. Ecos de México fue una de las primeras obras en incorporar melodías populares mexicanas en un contexto de música de concierto, sentando las bases para el nacionalismo musical que más tarde desarrollarían compositores como Manuel M. Ponce y Carlos Chávez. También refleja la influencia de Franz Liszt, quien había compuesto obras como las Rapsodias húngaras, basadas en música folclórica de su país. Si bien la obra no es tan conocida en la actualidad, representa un esfuerzo pionero en la fusión de la música clásica con la identidad nacional mexicana.